Te doy la bienvenida a este vídeo donde vamos a ver los 4 obstáculos que se presentan de forma frecuente al meditar y sobre todo qué hacer para superarlos, porque tu práctica se puede convertir en una práctica mucho más sencilla si sabes cómo abordarlos. Te adelanto que el tercer obstáculo en realidad es una oportunidad y el cuarto te va a sorprender. El primer obstáculo es la somnolencia y puede haber 2 motivos por los cuales se presenta. Puede ser porque realmente te falta sueño y en el momento en que te relajas un poco, pues tienes más ganas de dormir y puede ser que incluso te duermas durante la meditación. La segunda causa puede ser simplemente por aburrimiento. De la misma forma que cuando ibas a clase y el profesor era aburrido, pues tenías ganas de dormir, lo mismo ocurre cuando meditas. ¿Y qué puedes hacer para superarlo? Lo primero, asegurarte que tu entorno, la temperatura de la sala donde te encuentras, no es demasiado elevada. Porque si estamos en un entorno donde hace demasiado calor, podemos tener tendencia a dormirnos. Incluso si sueles meditar poniéndote una manta encima, porque a veces cuando estamos quietas pues nos entra más frío, trata de la próxima vez meditar sin la manta o simplemente si ves que te duermes te la quitas y ya está. Si ves que es algo que es muy recurrente, cada vez que te sientas a meditar, con el tiempo tienes ganas de dormir, prueba meditaciones más cortas. Porque quizá es simplemente que estás tratando de abordar meditaciones demasiado difíciles. De todas formas, si al final te acabas durmiendo, tampoco pasa nada. Simplemente tenlo en cuenta, tu cuerpo necesitaba descansar y ya está. Tampoco te culpabilices por eso y a la vez siguiente ya lo harás mejor y no pasa nada. El último consejo que te voy a dar para evitar las ganas de dormirte está vinculado también con el obstáculo número 2 y ahora vas a entender por qué. El segundo obstáculo es la incomodidad física, algún tipo de molestia, incluso de dolor o hormigueo en una pierna que se puede presentar al meditar. Esto puede tener varias causas. La primera de ellas es que simplemente estás en una postura demasiado forzada para la etapa en la que te encuentras ahora y es necesario aflojar esa postura. Otra opción también es que te duela realmente algo, por ejemplo, que tengas una contractura en la espalda, no te das cuenta por todas las actividades que haces durante el día y en el momento que puedes sentarte y estar pues en silencio, con quietud, es cuando ese dolor se puede expresar y aparece. Te soy muy sincera, yo cuando empecé a meditar tenía 2 niños pequeños y los llevaba en brazos muy a menudo, con lo cual tenía dolor de espalda, dolor en los brazos, las rodillas las sentía muy pesadas, entonces para mí una postura avanzada como sentada en un cojín de meditación era totalmente inviable. Yo en aquel momento lo que hacía era tumbarme sobre la espalda y ya está. La postura nos va a ayudar a encontrar ese equilibrio entre, por un lado, firmeza para no dormirnos y, por otro lado, la suficiente relajación, suficiente comodidad para poder seguir avanzando en nuestra práctica sin esa incomodidad física. Entonces te voy a dar una pauta de la postura más sencilla, más relajada, a la más avanzada para que tú puedas escoger la más adecuada en la etapa en la que te encuentras. La postura más sencilla, como te mencionaba antes, que es la que yo adopté al principio, es tumbada sobre la espalda. Si ves que con esta postura te duermes con demasiada facilidad, el paso siguiente es subir las rodillas y unirlas como si fuera una casita y mantenerlas así apoyadas mientras meditas. El siguiente paso sería sentarte. Sentarte en una silla, por ejemplo, asegurándote que tus pies están bien apoyados en el suelo. Eso es muy importante. Y si te sientes preparada, puedes ya estar con la espalda erguida y alejada del respaldo de la silla, que eso es lo ideal. Pero si ves que es demasiado para ti, puedes en un primer momento apoyar tu espalda al respaldo. Luego ya la tercera etapa sería pasar a un cojín de meditación o zafu o incluso un bloque. Yo actualmente medito con un bloque de los que se utilizan en yoga. Entonces aquí te sientas sobre este cojín y cruzas tus piernas. El cruce normalmente hay uno que es más sencillo que el otro. Lo ideal es ir alternando. Pero si ves que hay un lado que es mucho más difícil para ti, mantente en el que es más cómodo y poco a poco ve introduciendo el otro. Al pasar a esta postura sentada en un zafu, es muy común que se te duerma una pierna y que sientas pues ese hormigueo que puede ser muy desagradable. Aquí simplemente estiras la pierna que te molesta y sigues con tu meditación. Todos los movimientos que hagas que sean con suavidad y con lentitud y siempre con amor hacia ti misma.
Si tienes alguna duda sobre la postura adecuada para el momento en el que te encuentras ahora, puedes dejarme un comentario y te podré asesorar al respecto. El tercer obstáculo que te anunciaba es en realidad una oportunidad y se trata de las dispersiones o las distracciones mentales o esa sensación de tener demasiados pensamientos. El trabajo natural de nuestra mente es generar pensamientos. Lo que ocurre es que como no estamos acostumbrados a mirar hacia adentro y a observar nuestro contenido mental, en el momento que estamos en silencio de inquietud y empezamos a observar, es algo que nos puede sobrepasar y pensamos que no es algo natural cuando en realidad es totalmente normal. Y te digo que es una oportunidad porque realmente el trabajo de la meditación es eso, es darse cuenta que nos distraemos una y otra vez y volver a nuestro objeto de meditación y a esa voz que nos guía. Así que cuando nos distraemos, lo primero es no enfadarnos y pensar que lo hacemos mal, sino pensar qué bien que me ha surgido esta oportunidad que me permite trabajar en realidad como si fuera un músculo, mi cerebro, mi zona del córtex prefrontal, de darme cuenta y de tener esa disciplina de volver a mi objeto de concentración. También verás que con el tiempo esas distracciones normalmente son menores, pero no te agobies con la sensación de que si son muchas o pocas. Verás que con el tiempo es cada vez más fácil. Aunque te he dicho que realmente no es un obstáculo, sino es una oportunidad, sí quiero darte 2 trucos para ayudarte en este manejo de las distracciones. El primero es empezar a contar las distracciones. Es decir, tú estás en una meditación guiada, vas siguiendo la meditación, de repente te distraes y cuando te das cuenta, cuentas 1 y vuelves a seguir tu meditación. Te vuelves a distraer, cuentas 2 y sigues, y así. Si te descuentas no pasa nada. El tema de contar es simplemente para darte como una excusa, para ayudarte a observar mejor estas distracciones, pero para nada más. Si ves que lo de contar te agobia, simplemente puedes decir, cuando vuelves de la distracción, me he dado cuenta, o ya estoy de vuelta, o decir mentalmente distracción, y ya está. El segundo truco es que tengo una meditación especial para manejar esas distracciones y te dejaré el enlace al final del vídeo para que puedas empezar hoy mismo si quieres con esta meditación que se basa en una técnica de mindfulness. Y el cuarto obstáculo, que es el que te decía que seguramente te iba a sorprender más, es que a veces al meditar tenemos como ganas de llorar o incluso nos ponemos a llorar. Y puede ser algo que te puede chocar y pensar que algo va mal contigo, porque no se suele comentar mucho, pero como te decía, es frecuente, ocurre y es totalmente natural y normal. ¿De dónde viene ese llanto o esas ganas de llorar? Simplemente piensa que en el día a día estamos normalmente con sobreexigencia, tenemos que responder a todo lo que está ocurriendo, las situaciones con las que nos encontramos y a veces no tenemos tiempo de mirar hacia adentro, igual que ocurría con los pensamientos, no tenemos tiempo de ver cómo estamos, de preguntarnos cuál es nuestra emoción en esos momentos. No nos damos esa oportunidad y cuando por fin nos sentamos, estamos en silencio, en quietud, esa emoción que hemos estado reprimiendo durante todo el día o varios días de repente surge, no sabes muy bien por qué. Puede ser simplemente estrés, puede ser una tristeza retenida, puede simplemente ser como que ha sido demasiado lo que has vivido durante estos días y tu cuerpo necesita soltar mediante el llanto y está bien, está ok. Entonces, lo primero, no te sientas mal por eso, está bien llorar y es una meditación, es un espacio maravilloso para dejar que esa emoción se exprese. ¿Cuál es mi recomendación aquí? Que sobre todo escuches esa emoción y no la pases por alto. Lo que te aconsejo es que te fijes y que tu meditación en ese momento la enfoques en observar esa emoción. Es decir, cómo se está expresando en tu cuerpo. Si estás llorando, puedes observar pues la lágrima que cae por tus mejillas. Puedes tratar de identificar en qué lugar de tu cuerpo sientes más fuerte esa emoción. Puede ser quizá en el corazón, en el tórax o en el estómago o quizá en la espalda. No importa, simplemente observa. Y además puede ser que esa emoción pues se vaya moviendo en tu cuerpo, que en un primer momento la sientas como muy localizada y luego poco a poco se vaya quizá como expandiendo y difuminando a la vez. Aprovecha esa emoción que tiene ganas de expresarse para observarla, darle ese tiempo, ese espacio para que se exprese libremente. En realidad lo que se ha presentado delante de ti es una oportunidad maravillosa y te animo a que la aproveches
y la integres en tu meditación. También es importante tener en cuenta que no pasa nada si no sabes de dónde viene esa emoción. El objeto no es entender cuál es la causa, sino simplemente dejar que esa emoción se exprese. Si te encontraste en una situación de este tipo, puedes dejarme un comentario y explicarme cómo la abordaste. Me encantará saber de ti. Ahora ya sabes cómo abordar la somnolencia, la incomodidad física, las distracciones mentales y también una emoción que de repente nos desborda. Quiero preguntarte cuál va a ser ese primer truco, esa primera táctica que vas a utilizar en tu próxima meditación. Y para cerrar este vídeo quiero dejarte esta meditación que te comenté que está diseñada expresamente para trabajar las distracciones mentales. Se basa en una técnica de mindfulness donde acompañamos nuestra respiración de palabras, porque de esta forma, al introducir palabras, evitamos que nuestro cerebro genere nuevos pensamientos. Ya sabes que los pensamientos están creados de palabras, así que si yo de forma voluntaria acompaño mi respiración con palabras, estoy evitando a la vez crear nuevos pensamientos. Por esto, este tipo de meditación es tan efectiva para evitar las distracciones. Muchas gracias por tu atención, por tu presencia y quedo pendiente de leer tus comentarios.